Décima lección sobre los mandamientos de la ley de Dios. En esta décima sección reflexionemos sobre el séptimo mandamiento que refiere el libro del Éxodo capítulo 20 y el Deuteronomio capítulo 5 y el Evangelio de San Mateo capítulo 19, que dice: no robarás. Bien, pongámonos en manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ella sea la guía de nuestra reflexión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, bienvenidos pues, queridos hermanos todos. El Catecismo de la Iglesia Católica, nuestra referencia en la reflexión de todos los 10 mandamientos de la ley de Dios, a partir del numeral 2401, se refiere al séptimo mandamiento: no robarás. Este mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo de una manera injusta y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Este mandamiento prescribe, quiere decir, este mandamiento ordena la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos también y en la gestión de los frutos del trabajo de los hombres. También refiere el séptimo mandamiento que con miras al bien común, esta norma exige el respeto del destino universal de los bienes y el derecho también a la propiedad privada. También refiere el séptimo mandamiento de que la vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Entonces, la esencia, el núcleo de este mandamiento es acerca del uso como administradores de los bienes que tenemos en este mundo todos, porque el mundo es de todos, no es de unos pocos exclusivos. El Catecismo, por eso, hace una reflexión de este séptimo mandamiento en 6 diferentes apartados. El primer apartado habla del destino universal de los bienes y la propiedad privada de los bienes. Un segundo apartado habla del respeto de las personas y de sus bienes. En esto respeto de las personas y de sus bienes trata el respeto de los bienes ajenos y trata el respeto de la integridad de la creación y también la integridad de las personas. Un tercer elemento se refiere al magisterio social de la Iglesia, el cuarto a la actividad económica y la justicia social, un quinto elemento sobre la justicia y la solidaridad entre las naciones, y también el sexto elemento se refiere al amor de los pobres. En este sentido, lo que se refiere a partir del número 3 al magisterio social de la Iglesia lo vamos a omitir y vamos a reflexionar objetivamente pues en el daño que se le hace al prójimo cuando se le quita lo que le pertenece en justicia. El resto pues lo hemos visto de alguna manera en el magisterio social, que ya lo meditamos en otra asignatura, entonces lo vamos a omitir. Sin embargo, están en el Catecismo iluminando el séptimo mandamiento y al cual pues los remito si lo quieren reflexionar también, ¿verdad? Bien, veamos el primer elemento del séptimo mandamiento, así como lo divide el Catecismo, que es el destino universal de los bienes y la propiedad privada. Dice el Catecismo que al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de toda la humanidad para que tuviera cuidado de la creación, lo dominara mediante el trabajo
y se beneficiara de sus frutos, dice el libro del Génesis, capítulo 1:26. Por eso los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres, eso en el sentido de la propiedad privada, para asegurarle a cada persona, a cada familia, la seguridad a su vida, que la vida está expuesta con la carencia de los bienes terrenales, pues está expuesta a la penuria y a la amenaza de la violencia. Entonces el derecho a la propiedad privada es válido según el séptimo mandamiento. También la apropiación, o sea, adueñarse de los bienes de la tierra es legítimo, no robarlo, por supuesto, sino obtenerlo. Es legítimo según el mandamiento que garantizan la libertad y la dignidad de las personas para ayudarse a cada uno de los seres humanos a atender sus propias necesidades fundamentales y las necesidades de los que están bajo su cargo, la familia. Entonces se refiere este elemento. Y también el destino universal y la propiedad privada deben hacer posible que se viva una solidaridad natural entre todos los hombres que habitamos este mundo. El derecho a la propiedad privada adquirida de buena manera. El hombre puede servirse de los bienes de la tierra y de todo lo que existe, de la técnica, de todos los bienes materiales y no materiales, podríamos decir, por ejemplo, el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, la técnica, ¿verdad? Esos son bienes que son inmateriales, pero que el hombre tiene derecho pues a tenerlos. También los bienes de producción, los materiales y no materiales, como les decía, inmateriales, como las tierras, las fábricas, las profesiones, las carreras, ¿verdad? El arte, todo eso son bienes inmateriales a los que tenemos derecho todos. Y la autoridad pública también dice, en referencia al destino universal de los bienes, dice que el Estado tiene el derecho y tiene el deber de regular la función del bien común, el ejercicio legítimo del derecho de propiedad y el derecho del resto, el beneficio común de todas las propiedades que se puedan tener aquí en los gobiernos, en los estados pues, del mundo. Eso en referencia al primer apartado, el destino universal de los bienes y la propiedad privada. Segundo elemento que refiere el catecismo, que es importantísimo también, el respeto de las personas y de sus bienes. Dice el numeral 2407 del catecismo que en materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza. Esto significa que nosotros tenemos que ser moderados en nuestras ambiciones. Esa es la virtud de la templanza, no ambicionar y no envidiar, como dice el 10º mandamiento, ¿verdad? No codiciar los bienes ajenos. Entonces eso va dentro pues de esta virtud que nos propone el 7º mandamiento para no apoderarnos de lo ajeno, ¿verdad? En materia económica se refiere el 7º mandamiento, para moderar el apetito de los bienes de este mundo, moderarlo con la templanza, con la virtud de la justicia también para poder perseverar y preservar más bien los derechos del prójimo. Hay que actuar con la virtud de la justicia, la virtud de la templanza, ya lo dijimos, la virtud de la solidaridad también. Para la justicia es necesario pues ser ecuánimes, ser justos, ser coherentes para no codiciar y respetar lo ajeno, ¿verdad? Y también, por otro lado, conseguir para los que tienen derecho a los bienes que les sean suministrados. Esto quiere decir darle al prójimo lo que le es debido. Eso es la definición más bien de justicia.
darle al prójimo lo que se le debe. Y por otro lado también, como les decía, la solidaridad, porque esta virtud sigue siendo la regla de oro de la convivencia humana, y que según la generosidad del Señor, que siendo rico, por nosotros se hizo pobre a fin de que nos enriqueciéramos nosotros con su pobreza, es el modelo a seguir en este mundo de la solidaridad que propone el séptimo mandamiento: ser solidario, no ambicionar lo ajeno, no desearlo y mucho menos quitarlo. No lo podemos quitar porque eso es entra dentro del mandato negativo a este mandamiento: no robar. Bien. También en este segundo elemento sobre el respeto a las personas y sus bienes, el catecismo habla del respeto a los bienes ajenos. Este séptimo mandamiento prohíbe tácitamente el robo, es decir, la usurpación de un bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No hay robo si el consentimiento puede ser presumido, ¿verdad? O sea, si nosotros sabemos que el dueño lo acepta, pues no es robo, ¿verdad? Cuando ocupamos un bien ajeno. Y si también puede ser presumido en el sentido, pues, de que hay consentimiento del dueño, o si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. O sea, cuando nosotros no queremos apropiar de algo ajeno, pero que lo queremos hacer para beneficio exclusivamente nuestro y no como administradores para hacer el bien a los demás, el bien común. En este caso, entonces, de la necesidad urgente y evidente en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales, el alimento, la vivienda, el vestido, es disponer y usar de los bienes ajenos. Es lo único que acepta este séptimo mandamiento, dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 69. Entonces, toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, toda usurpación es contraria al séptimo mandamiento. Así, por ejemplo, retener deliberadamente bienes prestados. O sea, cuando uno presta los bienes o presta dinero y lo retenés, no lo quieres pagar. Te prestan objetos y no los quieres devolver, ¿verdad? Te prestan bienes que los das por perdido. O cuando defraudamos al gobierno en el ejercicio del comercio. Esto también está contenido en la Sagrada Escritura en el Deuteronomio capítulo 25, y Jesús lo dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos obligación entonces, por lo tanto, de pagar los impuestos al Estado, porque el Estado se sostiene de todos los impuestos. Que el Estado se haya convertido en corrupto y ladrón es otra cosa, pero la responsabilidad nuestra como cristianos es no defraudar al Estado, no devolver los objetos prestados es pecado, no devolver el dinero prestado es pecado. Y está contenido en el sacramento más bien de la confesión, ¿verdad? Restituir lo robado es una obligación. En los 5 pasos del sacramento de la confesión está contenido: examen de conciencia, dolor de los pecados, confesar los pecados al confesor, restituir, ¿verdad? Y cumplir la penitencia. Todos esos elementos son importantes que nosotros los sepamos manejar. Otro elemento que prohíbe el séptimo mandamiento, que son actos moralmente ilícitos, por ejemplo, es la especulación
mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno. O sea, cuando se escasean los productos, los acaparadores los retienen y los esconden para subirles el precio. Es un robo contra el pecado, contra el séptimo mandamiento. También los que alteran las balanzas en las pulperías, en las ventas, en los comercios, y te roban aunque sea una onza del producto, es un pecado grave porque atenta, va en detrimento de las personas, ¿verdad? Y la corrupción mediante la cual se vicia el juicio de los que deben de tomar decisiones conforme al derecho. Esto es en cuanto a los sobornos, también es contrario al séptimo mandamiento. En definitiva, la apropiación, o sea, el robo y el uso privado para propio beneficio de los bienes sociales de una empresa o del gobierno también son proscritos. Proscritos quiere decir que son prohibidos por el séptimo mandamiento. Otra falta contra el séptimo mandamiento son los trabajos mal hechos. La pereza de los trabajadores es un pecado porque se le está robando el dinero ajeno, un dinero de la empresa que puede servir para incluso beneficio de nosotros mismos. Entonces, la pereza del trabajador cae dentro del séptimo mandamiento porque no cumple con el trabajo o el trabajo es mal hecho y hace perder dinero a la empresa que puede servir en beneficio de la comunidad. También el fraude fiscal, el robo, el no pagar los impuestos, decíamos anteriormente, la defraudación es pecado porque tenemos obligación de sostener el Estado del país. La falsificación de cheques es un robo, por supuesto, y es directo. La falsificación de facturas y las comisiones por debajo son un robo. Los gastos excesivos son un robo porque hay gerentes de las empresas que hacen unos gastos personales particulares de atención y de diferentes nombres los llaman, que son gastos excesivos y son despilfarros de un dinero que se podría utilizar para un bien social. También infligir voluntariamente un daño a las propiedades privadas, quemar una casa, quemar una plantación, es pecado grave porque es en contra pues del respeto a los bienes, ¿verdad? Privados y públicos. Todo esto es contrario a la moral y todo esto exige reparación. La restitución de los pecados es obligación y si uno no restituye el mal hecho, el pecado no se perdona en el sacramento de la confesión. También el catecismo señala otro respeto a los bienes ajenos. Por ejemplo, las promesas deben de ser cumplidas. Los contratos rigurosamente deben observarse en la medida del compromiso adquirido, moralmente justo, eso sí. Porque hay contratos que tienen letra chiquita que beneficia al contratante y eso es un contrato injusto y no tenemos obligación de cumplirlo. Una parte notable de la vida económica y social depende del valor de los contratos entre personas físicas y morales, entre personas y entre instituciones. Por lo tanto, los contratos comerciales de compraventa, los contratos de arriendo de locales y habitacionales, las casas, los contratos de trabajo, todo contrato, dice el séptimo mandamiento, debe ser hecho y ejecutado de buena fe, que no haya maraña ni nada escondido. También dice el séptimo mandamiento que en virtud de la justicia conmutativa, o sea, la justicia de la comunidad, la reparación de la injusticia cometida
exige la restitución del bien robado a su propietario. O sea, tenemos que devolver lo robado, si no, no se nos perdonan los pecados, aunque hayamos ido al sacramento de la confesión. ¿Por qué razón? Porque devolver el daño es eso, la restitución es parte de los 5 pasos para una confesión perfecta, ¿verdad? Devolver el daño hecho. La restitución es parte del sacramento de la confesión. Entonces, si nosotros no restituimos, estamos todavía en deuda para reparar el daño ocasionado a los bienes ajenos. También el 7º mandamiento proscribe los actos o empresas que por una u otra razón egoísta o ideológica, mercantil y totalitaria conducen a la esclavitud de los seres humanos, a menospreciar su dignidad personal, a comprarlos y a vender a las personas como esclavos, o a cambiar a las personas como mercadería de comercio. Esto dice el 7º mandamiento, que es un pecado contra la dignidad de las personas y en contra de sus derechos fundamentales, reduciéndolos por la violencia y la condición de pobreza en objetos de consumo o de una fuente de beneficio. San Pablo lo dirá en la carta a Filemón. San Pablo ordena a un amo cristiano que tratara a su esclavo cristiano no como esclavo, sino como a un hermano en el Señor. Nosotros vemos tanto maltrato a los trabajadores hoy por hoy, principalmente en las maquilas. En esta zona franca hay un maltrato increíble y una explotación increíble de los seres humanos. Les voy a hacer un análisis para que ustedes mediten cómo es la explotación en las maquilas en la zona franca. La persona entra a trabajar a las 6 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Son 12 horas de trabajo. De esas 12 horas te dan media hora para comer, 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde para un descanso. Descansas 1 hora. Entonces trabajas 11 horas y la ley lo que pide es que el trabajo sea de 8 horas. Entonces ahí hay un robo de 3 horas de trabajo a cada persona. Y en las zonas francas puede ser que haya hasta 20.000 personas trabajando, porque así son las masas de los trabajadores en la zona franca. Entonces 20.000 personas a 3 horas robadas a cada uno son 60.000 horas robadas de trabajo al ser humano. 60.000 horas es una producción millonaria de bienes que se benefician los dueños de las maquilas y también los gobiernos corruptos que permiten pues esa explotación. Es un pecado gravísimo contra la dignidad de la persona humana y es falta de respeto a los bienes ajenos. El respeto también de la creación, los bienes, los animales, la naturaleza, hay que respetarla. Ya el Papa ha hablado de que se debe respetar y que se comete pecado cuando se violan todos estos bienes de la naturaleza en beneficio de unos 4. Por ejemplo, los estados que explotan la madera, están destruyendo tantos bosques por beneficio personal, ni siquiera es para beneficio del gobierno, sino que es beneficio personal, donde se roban toda la riqueza de la patria y están dejando pues destruida esos bienes de la naturaleza que podrían servir para hacer las casas de tantas personas que no tienen trabajo. Bien, hablando de la actividad económica en el magisterio social de la Iglesia, que refiere este 7º mandamiento, la ley de Dios, a partir del 2426
el catecismo habla que la actividad económica y el crecimiento de la población, todo esto está destinado a satisfacer las necesidades de todos los seres humanos. Porque dice también que la vida económica no tiende solamente a multiplicar la riqueza de los que producen y a aumentar el lucro propio y personal, a aumentar el poder, sino que la vida económica, la actividad económica de los países debe estar ordenada ante todo al servicio de las personas, el hombre entero y de toda la comunidad humana. La actividad económica está dirigida según sus propios métodos y debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, ya lo decíamos, sin maltratar al ser humano. El ser humano en la actividad económica no es un objeto, sino que es el fin último de la actividad económica, es para beneficio del ser humano y de beneficio común. Por eso, según la justicia social, al fin de responder al plan de Dios sobre los hombres, dice el Vaticano II en la Gaudium et Spes, dice que debe tener la actividad económica unos límites según el orden moral. Y te refiere a varios elementos. El trabajo humano debe ser digno, donde logre alcanzar la persona que lo ejerce, que tenga la capacidad de sobrevivir dignamente él y toda su familia. O sea, cuando no le pagan bien a un trabajador es un robo, porque la familia no vive bien, no se alimenta bien, y es de justicia, dice el catecismo en el 7º mandamiento, que el trabajador debe ganar lo suficiente para él y toda su familia, para su alimento, su vestido, su techo, su descanso, su distracción. Miren tantas cosas que deben de estar contenidas en el valor del salario del trabajo de las personas. También la vida económica, dice el catecismo, que se ve afectada por intereses diversos, intereses opuestos a la moral cristiana. También hay una responsabilidad del Estado para velar, para vigilar y encauzar esos ejercicios económicos, esa actividad económica, en particular la economía de mercado, que no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional. Debe haber un orden que las revise, que las gobierne, que las vigile. Debe haber un marco jurídico y un marco político, porque por el contrario se supone una seguridad que garantiza la libertad individual, la propiedad privada y también el beneficio universal de todos los bienes. Todos tenemos derecho a participar de los bienes que unos y otros producimos. También el catecismo se dirige a los responsables de las empresas. Dice el catecismo que a ellos les corresponde ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Y los responsables de las empresas están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias. Sin embargo, las ganancias son necesarias, dice el catecismo, porque permiten realizar las inversiones que aseguren el porvenir de las empresas y garantizan los puestos de trabajo a las personas. El acceso al trabajo, también dice el catecismo en el numeral 2433. El acceso al trabajo, el acceso al estudio, a la profesión deben estar abiertos a todos sin discriminación, sin discriminación injusta a todos los hombres y a las mujeres, a los hombres sanos y a los disminuidos, a los autóctonos y a los inmigrantes. Todos tienen derecho de acceso al trabajo y al estudio. Desdichadamente, por política, aquí han expulsado muchos estudiantes
ya casi a finalizar sus carreras y han sido expulsados de las universidades por asuntos políticos. Es un grave pecado que atenta contra la dignidad de las personas y contra el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Ya que hablábamos del salario justo, dice el numeral 2434 que el salario justo es el fruto legítimo del trabajo, y negarle el salario o retenerlo puede constituir una grave injusticia, dice la Sagrada Escritura, en el Levítico, en el Deuteronomio y en la carta de San Pablo a Santiago. No es de San Pablo, sino en la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Entonces es injusto. Fíjense ustedes que hay empleadores que el 15 no le pagan a los trabajadores, le pagan hasta el 16 o el 17. Es una gran injusticia y atenta contra la dignidad de la persona y contra su salario que se lo ha ganado meritoriamente. También dice el catecismo que para determinar la justa remuneración se debe tener en cuenta a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno de los trabajadores. El trabajo debe ser remunerado de tal manera que se den al hombre posibilidades de que él y los suyos, su familia, vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y del bien común, Gaudium et Spes 67 del Vaticano II. Entonces, el acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente la cuantía del salario. O sea, si yo arreglo con vos pagarte un peso, solo eso tengo obligación, dice el catecismo que no, porque deben de ser acuerdos justamente y moralmente aceptables, ¿verdad? Y para los casos de rebelión y de injusticia en las empresas, incluso te habla el catecismo en el séptimo mandamiento de las huelgas en los trabajos, ¿verdad? Entonces es una cuestión increíble. Y por último, te habla el catecismo en la parte del magisterio social sobre la justicia y la solidaridad entre las naciones. Las naciones ricas, dice el catecismo, tienen una responsabilidad moral grave respecto a las naciones que son pobres, porque deben asegurarle a las naciones pobres el justo y los medios necesarios para su desarrollo, porque hay todavía países que están subdesarrollados. Quiere decir que estamos viviendo mucho en la miseria. Recordemos que Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina. Entonces estamos muy mal, muy mal. Finalmente, el catecismo habla del amor a los pobres, más para hacer conciencia en el cumplimiento del respeto de la dignidad de las personas, el respeto de los bienes ajenos, y dice entonces el catecismo en el amor a los pobres: Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. A quien te pide, dale; al que desee que le prestes algo, no le devuelvas la espalda. Gratis lo recibiste, dalo gratis. Hay tantas cosas que se miran en este mundo. Gratis lo recibiste, dalo gratis. Vos te metes a internet a buscar un libro de espiritualidad y te lo venden. Y la espiritualidad el Señor te la regaló gratis. Tenés que darla gratis. Yo me lamento mucho, por ejemplo, de estos libros católicos que están en venta en internet. Eso es una gran injusticia para la fe. Y yo estoy seguro que es un pecado grave contra el séptimo mandamiento, la venta de los libros espirituales. Nadie tiene la hegemonía de los temas espirituales. Nadie es dueño de los temas espirituales y teológicos. Todos tenemos la obligación de darlo a todos para que todos conozcan a Dios, todos conozcan a Cristo y todos se salven. Séptimo mandamiento, no robar. Eso es, entra también dentro de esto que refiere el catecismo: por amor a los pobres, ser abierto y no darle la espalda a nadie.
También otra reflexión que es importante hacerla, los closets de mucha gente que están repletos de ropa que se está pudriendo. Esa ropa que se está pudriendo, esos zapatos que se están pudriendo, nosotros se los hemos robado a los pobres porque les pertenecen, porque nosotros no somos dueños, sino que somos administradores de todos los bienes que Dios nos ha puesto en nuestras manos para nuestra felicidad, nuestro acomodamiento, pero tenemos la obligación de compartirlo. Por eso habla el séptimo mandamiento del destino universal de todos los bienes. Todos tenemos que compartirlo. Revisen sus closets, compartan lo que se les está pudriendo, porque eso se lo hemos robado a los más pobres. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 25. Dice Jesucristo a los de la derecha: vengan, pasen al reino eterno, vengan benditos de mi Padre, tomen el reino eterno, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Dios va a valorar todo el bien que le hayamos hecho a los pobres. Y si no lo hacemos, también el mismo Evangelio de San Mateo 25 le dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste. Nosotros, cuando acumulamos bienes, la ropa que es lo más insignificante y lo más miserable, cuando nosotros retenemos una ropa, se la estamos negando a tanta gente que con esta lluvia se mojan y no tienen qué ropa ponerse. Y nosotros la tenemos pudriéndose en los closets. Dice Jesucristo: no atesoren bienes aquí en la tierra que se los puedan comer las polillas, dice, sino que atesoren bienes en el cielo. Entonces, la buena noticia, dice Jesucristo, anunciada a los pobres, es el signo de la presencia de Cristo. Si nosotros servimos a los pobres, es a Cristo a quien le estamos sirviendo. El amor de la iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Esta tradición del amor a los pobres en la iglesia, opción preferencial por los pobres, está inspirado en el Evangelio de la Bienaventuranza, en la pobreza de Jesús, en su atención por los pobres, en el amor por los pobres, que es también uno de los motivos del deber de trabajar con el fin de hacerle partícipe al que se halle en necesidad, partícipe de todos los bienes de la naturaleza, de los bienes materiales. No abarca solamente la pobreza material, por supuesto, ahí están las obras de misericordia espirituales, sino que también abarca las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa, enseñar al que no sabe, instruir al ignorante. Todo eso es parte de las obras de misericordia. Tenemos que enseñar la fe a los que no la conocen, obra de misericordia, porque el Señor nos va a decir el día del juicio: ignoraba conocer a Jesús y vos no me ayudaste a conocerlo. El egoísmo, ¿verdad? Entonces, para finalizar, el amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas y del uso egoísta que le hacemos todos a los bienes terrenos. Tenemos que compartirlo, porque lo que no compartimos se lo estamos robando a nuestros hermanos los más pobres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.